Bien, pues y seguimos en el contexto de IFSO 2025, recogiendo distintas conversaciones en torno a un problema que es global y que es la obesidad. Queremos conversar también sobre cómo se lleva adelante esta cirugía en nuestro país, las posibilidades y de un proyecto en específico vinculado con la clínica alemana, reconocida clínica en el sector oriente de nuestra capital. Estoy con el doctor Fernando Muñoz, médico cirujano y además que trabaja justamente en esta clínica. Un gusto conocerte, ¿cómo estás? Un gusto también. Muy bien, gracias. Bueno, antes de entrar al proyecto mismo de la clínica, quiero conocer tu aproximación sobre este problema mundial y que en Chile nos pega muy fuerte, que es la obesidad. O sea, además de ser un problema mundial, a nosotros nos pega muy fuerte, como tú dices, porque nosotros estamos dentro del top 10, top Claro, 5 de obesidad en nuestro país. Y es muy importante saber también que estamos dentro del top 3 de obesidad infantil. claro. Eso significa que vamos a tener muchos pacientes sufriendo esta patología en su edad adulta. Ahora, hay un problema real, y lo acabamos de decir, estamos dentro de la lista de los top en cuanto a la cantidad de obesidad, pero también es muy importante, me imagino que a ti te pasa cuando humanizamos finalmente esta enfermedad y empezar a tratarla como tal, como una enfermedad. No es porque tú comiste más y te moviste menos, finalmente solo por eso es porque tienes obesidad, sino que también avanzar en derribar ciertos prejuicios porque hay una familia y un entorno completo vinculado a esto. Sí, eso, ¿Cuál es eso, tu eso es súper mirada? importante. Sí, y sobre todo porque tú convives diariamente con pacientes con obesidad. Sí, es súper importante conocer el estigma que esta gente tiene. Habitualmente los pacientes que son obesos, el resto de la gente los considera más flojos, por ejemplo. Cuando van a buscar algún tipo de trabajo, son rechazados habitualmente porque son obesos. Se considera que porque son obesos pueden ser personas más flojas o incluso que tienen mala higiene. Hay un montón de estigmas que van de la mano a esto. Y es súper importante saber que no es solo como tú decías, por comer mucho y moverse poco. Es porque Exacto. la calidad de los alimentos que nosotros estamos recibiendo en este momento, alimentos habitualmente multiprocesados, que se digieren de otra forma, van alterando nuestro metabolismo y lo va haciendo más lento. Lo otro que con el avance de la tecnología, las ciudades grandes que tenemos, las distancias son muy grandes, entonces ya no nos movemos tanto, nos subimos a un auto, nos subimos al metro o a la micro, y estas largas distancias estamos haciendo muy poco ejercicio, y cuando llegamos a nuestros trabajos también son sedentarios. Entonces todos esos son factores que han influido en la vida moderna principalmente a esta enfermedad. ¿Hay también un componente biológico? Sí, sí. Recién habíamos estado hablando fuera de cámara de la Sí, microbiota. pues. En este momento se está sospechando que también tiene mucho que ver con eso, porque cuando nosotros consumimos este tipo de alimentos multiprocesados, donde vemos la etiqueta y no logramos reconocer qué es lo que estamos comiendo habitualmente, y de repente alimentos que nosotros consideramos que pueden ser sanos y al final no lo son, no sabemos qué está sucediendo con nuestros microorganismos que tenemos en nuestro intestino. Y ahora se está descubriendo que muchos de estos alimentos van afectando la flora intestinal y nos van afectando nuestro metabolismo. Claro, la disbiosis es un problema grande. Solo para precisar, la microbiota son estas billones de bacterias que tenemos en nuestro organismo, Sí, en nuestro organismo. en nuestro intestino, en nuestra dermis, hay varios, y que nosotros alimentamos. Y que nos ayudan. Exacto. Tenemos una relación sinérgica con ellos. Exacto. El microorganismo procesan las cosas y nos contribuyen con muchas cosas. Y recién estamos conociendo estos mecanismos y recién estamos conociendo la cantidad de millones de microorganismos que viven en nosotros y que nos ayudan. No, en cuanto impacta, podríamos hablar mucho rato, el eje Sí. intestino-cerebro, en cuanto impactan muchísimas cosas más, pero nos convoca la obesidad y nos convoca también este diagnóstico que hemos dado, Fernando, pero también la posibilidad de tratamientos para la obesidad. Hay dos cosas, uno, prevención, y tú decías que nuestros niños hoy día tienen obesidad mucho más que antes, por lo tanto hay un trabajo importante que hacer ahí y para la familia en general, pero también para tratar a aquellas personas con obesidad. ¿Cuáles son los tratamientos disponibles y cómo ustedes también aportan a esto desde la clínica? Hay tratamientos, lo podríamos dividir en tratamientos médicos, tratamientos quirúrgicos. Existen algunas variables intermedias, como las variables endoscópicas, que también las podríamos considerar quirúrgicas. Ya. Lo que sabemos nosotros al momento, lo que dice la evidencia científica, que hasta el momento las personas que tienen obesidad severa, obesidad de grado 2, se benefician mucho más de la cirugía. ¿Ya? Lo que sí, cada vez están saliendo más
distintos tipos de fármacos. Los medicamentos, claro. Claro, ahora está el boom de los agonistas del GLP-1 que Ya, actúan a el nivel Ozempic, intestinal. conocido por usted, la semaglutida. Exacto. Y que también logran contribuir a que los pacientes mejoren su metabolismo y bajen de peso. El problema es que la baja de peso no es la suficiente, no es la adecuada, no es la que logra la cirugía bariátrica. Y el otro problema que estamos viendo con los medicamentos es que son caros. Entonces, habitualmente están destinados como a personas que tienen mayores recursos y incluso estas personas ¿Sí? lo usan 3 meses, por ejemplo, porque después ya no pueden Piensan, seguir. claro. Son medicamentos que son caros y como dije anteriormente, cada vez van saliendo más y cada vez los precios son... Es bien interesante esta conversación y me voy a salir de toda pauta. ¿Sabes por qué? Porque pareciera que hay una... le he preguntado a muchos doctores si es que efectivamente los fármacos van a matar la cirugía. La respuesta es no, porque pareciera que son cosas distintas y me decía un doctor, y voy a citarlo, dijo, parece que estamos errando al enemigo. Porque el enemigo no es la cirugía o es versus el... Y me lo decía un endocrinólogo, por cierto. Entonces me decía, el enemigo es la obesidad. Y yo como doctor, mientras más posibilidades tenga, ¿sí? No nos vamos a quedar sin personas obesas tristemente con obesidad, porque la cifra es creciente. Mientras más posibilidades tenga, alternativas, ya sea el Ozempic, el Wegovy o los otros que vengan, la cirugía bariátrica y sus distintas posibilidades, más opciones tengo para personalizar el tratamiento. Bueno, y el tema principal de este Congreso IFSO Internacional es justamente la terapia multimodal. Hemos descubierto que los pacientes que se operan de cirugía bariátrica y que el problema, o sea, quizás voy a pasar un poco a otro tema, pero la cirugía es muy efectiva. Yo siempre les digo a mis pacientes, tú sí vas a bajar de peso con la cirugía. Ahora, el cuánto depende mucho de ti, de que tú nos sigas las indicaciones y sigas el tratamiento multidisciplinario que nosotros les brindamos. Y siempre al año hay una reganancia que puede ser muy poca. Yo siempre le digo, por ejemplo, porque yo creo que todos conocemos gente que se ha operado. Sí, y claro. todos vemos que de repente están muy flacos. Eso siempre al año. Y después de ese año suben un poco. Entonces, ¿cuánto suban? Y si logran detener eso, va mucho de la mano de que hagan actividad física, de que hayan modificado su hábito. Ahora hemos descubierto que también para asegurar el éxito de la cirugía podemos hacer estas terapias multimodales. Por ejemplo, cirugía y después suplementarlo o complementarlo con este tipo de fármacos. O muchas veces me han contado algunos doctores que también si es que la cantidad de kilos son muchos, tal vez un poquito de fármaco para luego correr menos riesgo en la cirugía. Bueno, contar con la mayor cantidad de alternativas. De repente también nos sirven como terapia puente. Por ejemplo, claro. Hay pacientes que tienen un riesgo anestésico muy alto o un riesgo quirúrgico alto debido a que son muy obesos, tienen patologías cardiovasculares severas. Los podemos hacer bajar de peso para que se sometan a la cirugía después. Por lo tanto, vamos en este camino de no errar al enemigo y entender que hay una pandemia que tenemos que hacer frente. ¿Qué es ARCO, el proyecto ARCO? ARCO significa acreditación y registro en cirugía de la obesidad. Tú recién, o sea, al inicio dijiste que era un proyecto de la clínica alemana, no es un proyecto de la clínica alemana en sí, es un proyecto de la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica y Metabólica. Qué buen punto. Sí. ¿Por qué? Porque no sé si tú sabes lo que es el Bonopad. Sí, claro, y hemos hablado de eso y que Chile efectivamente en los accesos a este tipo de cirugía está en una ventaja por muchos otros países. Exacto, el costo de la cirugía, si tú lo consideras como paciente de Bonopad, es el mismo para todos. Exacto. O sea, yo con este mismo costo me puedo operar donde yo quiera, ¿ya? Y eso ha hecho que la cantidad de cirugías que se están realizando en nuestro país haya aumentado exponencialmente. Y por eso, como sociedad de cirujanos bariátricos, como Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica, tuvimos mucho ojo ahí, porque quizá ese aumento exponencial del número de cirugías no se está dando con el aumento de la calidad de la atención. Ah, mira. Entonces, yo con este mismo, por ejemplo, con el Bonopad, yo me puedo operar donde yo quiera, exacto, pero tenemos que ayudar a los pacientes a que escojan buenos lugares y buenos cirujanos y buenos equipos. O sea, donde me conviene en realidad, sí, el costo del mismo, porque claro, me voy a operar en un lugar que es más malo. Esto viene de una experiencia que se ha hecho ya en Estados Unidos y en Canadá. En Estados Unidos y en Canadá tú no te puedes operar, o sea, el seguro no te va a cubrir si es que tú no te operas en un centro que esté acreditado. ¿Y qué es la acreditación? La acreditación garantiza calidad. Nosotros tenemos estándares de calidad que hemos determinado
de la atención de los pacientes, por ejemplo, que el cirujano esté capacitado, que el centro esté capacitado para hacer esto. Y, por ejemplo, si es que hay algún tipo de complicación que puede suceder en algún tipo de cirugía. En cualquiera, claro. Exacto. Que haya, si es que la posibilidad. clínica no tiene, por ejemplo, un sistema o una unidad de UCI o de UTI, haya un sistema de derivación. Que exista un convenio, que ese paciente nunca quede solo, que tenga un cirujano que tenga acceso a un cirujano 24/7, que tenga acceso a imágenes 24/7, o por ejemplo a endoscopía terapéutica, que de repente también son cosas que tenemos que empezar a aplicar. Y eso es ARCO. Eso es ARCO. Ah, perfecto, tremendo. Son dos pilares, sí. Ya, Esa es la acreditación y lo otro es el registro. ya. La idea es que como sociedad estamos creando un registro multicéntrico. ¿Qué es registro? Significa que nosotros subimos a una base de datos nacional nuestros casos. Me refiero, por ejemplo, al tipo de cirugía que estamos haciendo, a qué tipo de pacientes lo estamos haciendo, cuál es el nivel de obesidad que tienen y cuáles son las patologías que están teniendo. Y vamos haciendo un registro además de cómo es su evolución, si han presentado algún tipo de complicación, cómo va la baja de peso, etc. Cada vez que registramos algo lo podemos medir después. Entonces la idea es que podamos medir si es que la calidad de la atención está siendo adecuada, si estamos operando los pacientes que deberíamos operar y si estamos realizando los procedimientos que efectivamente debemos hacer. Si hay alguna desviación en eso, también lo podemos ver y también podemos aplicar las pautas para corregir ese tipo de... Tener data y tener data centralizadas siempre una es un aporte, y sobre todo en salud, porque pareciera que uno se somete a la cirugía bariátrica, viene esta pérdida de peso y luego todos los beneficios asociados, que es lo que estamos buscando, ¿cierto? El poder mejorar la calidad de vida, remitir algunas enfermedades si es que así las hubiera tenido, etcétera, todos los beneficios asociados, pero ya con el tiempo pareciera que uno se deja estar, incluso se olvida de los multivitamínicos y eso es súper común y habitual, y eso es lo que nosotros también queremos evitar. Está demostrado que el mayor éxito de la cirugía bariátrica se da en los pacientes que son atendidos por un equipo multidisciplinario. Claro. Esta sociedad no es solo una sociedad de cirujanos, es la sociedad multidisciplinaria más grande de nuestro país en este momento. Hay cirujanos, nutricionistas, nutriólogos, psicólogos, kinesiólogos, enfermeras que son parte de esta sociedad porque son parte de la atención del paciente. Y uno de los pilares fundamentales de la acreditación es que el paciente sea visto y evaluado por un equipo multidisciplinario. Es que es clave. Porque existen centros donde, por ejemplo, yo me opero y después quizá no tengo una atención, por ejemplo, con psicólogo o con kinesiólogo, etc. Nosotros lo que queremos garantizar es que todos los pacientes tengan acceso a un equipo multidisciplinario, porque eso no, o sea, para eso estamos realizando la cirugía, para combatir la obesidad, que es el mayor enemigo. Exactamente, bueno, y por eso iba al punto, entonces pasan los años y uno se deja estar y luego pueden venir distintas complicaciones asociadas por falta de nutrientes o porque efectivamente la obesidad es una enfermedad que es crónica y que puede reaparecer. Pueden recidivar, puede volver a aparecer. Y ese es el otro problema, que muchas veces cuando sucede esto pasan algunos años, porque los pacientes vuelven después, no abandonan. Yo siempre les digo, tú te operaste conmigo, vas a quedar flaco, flaca, y ahí sana, te vas a olvidar de mí. Y no te olvides nunca de mí, porque yo siempre voy a ser tu doctor. Entonces, porque los que se olvidan de mí, ¿cuándo vuelven? Cuando vuelven y se demoran un poco porque les da vergüenza volver, por todo el estigma que hay en torno a la obesidad. Por lo tanto, tenemos hartas lecciones que aprender, Fernando. Quedaría para conversar muchísimos minutos más y te lo agradezco. En primer lugar, tenemos que todos avanzar una mirada distinta de cómo nos enfrentamos a la obesidad. Es una enfermedad y nadie elige enfermarse. No, exactamente. Y eso es un gran punto. Y segundo, también nosotros como pacientes en la enfermedad que nosotros tengamos, también ser responsables con nosotros mismos y romper nuestros propios prejuicios, porque menos un facultativo acreditado en un lugar certificado y en un buen lugar te va a juzgar porque, por ejemplo, la enfermedad volvió. Exactamente. Pero sí queremos acompañarte en este proceso para poder avanzar a la solución, ojalá definitiva, ¿no? Exactamente. Tu último mensaje respecto a lo mismo. Mi último mensaje es, se podrían hablar tantas cosas acerca de la obesidad. ¿Cierto? Yo creo que como población, como la población en general, debemos cambiar la mirada que tenemos. Todos estos prejuicios, echarle la culpa. Yo, incluso de repente entre mismos médicos, no médicos de la sociedad, pero otros sí, bueno, dicen, lo único que tienen que hacer es cerrar la boca. Y si fuera así, estaríamos todos flacos. Claro. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido alguna lucha con el peso.
Y a los pacientes bariátricos, que decirles que como sociedad estamos trabajando para asegurar la calidad de su atención, que el programa ARCO ya se lanzó, que va a ser algo que les va a asegurar que los centros y los cirujanos y el resto del equipo multidisciplinario que lo está viendo es un equipo de calidad, que prefieran este tipo de centro, y a todo el resto de los cirujanos bariátricos y los equipos multidisciplinarios de nuestro país que se unan al programa ARCO. Ya tenemos en este momento tenemos 22 centros que ya pasaron el programa piloto y tenemos muchas solicitudes más, así que yo creo que el próximo año, si es que nos volvemos a juntar, te podría dar mucha más cifra de lo que está sucediendo y muchos más centros que están acreditados. Quedemos comprometidos para eso, ya encontraremos el espacio para la divulgación, porque además una gran cosa es poder tener centralizada y canalizada la información de los pacientes, que sabemos que el sistema de salud público ha sido uno de los grandes problemas. Exactamente. Hacer conversar la data y la información. En tiempos de inteligencia artificial, bien vale poder tener todo centralizado. Exactamente. Te quiero agradecer, un gusto conocerte. No, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Y un gusto conocerte, y bueno, y vamos a seguir conversando sobre obesidad y los distintos tratamientos que hay para esta pandemia que afecta a nuestro país y también al mundo entero, porque todos tenemos algo que aportar respecto a esto. Así que ya nos vamos a encontrar en una próxima conversación.